Bienvenidos a esta conferencia número 4 del curso Desarrollo Integral del Joven. En este curso hemos estado viendo toda una serie de conferencias acerca de temas relacionados con el desarrollo del joven, y esta conferencia número 4 tiene como título Afectividad en la Juventud y es impartida por su servidor, el Dr. Jaime Morales. En esta cuarta conferencia veremos algunos principios sobre la afectividad y el amor en la Biblia, y en segundo lugar analizaremos dos expresiones de afectividad en la juventud: los besos y el noviazgo. Primero definiremos un poco el concepto de afectividad según las Escrituras. Afectividad es la capacidad que Dios nos ha dado para cuidarnos y crecer mutuamente. Es esa capacidad de vincularse consigo mismo y con los demás para el autocuidado, el cuidado y el crecimiento mutuo. La capacidad que tengo de afectarme por los afectos. Una capacidad que ha sido dada por Dios y que es parte de la imagen de Dios que Él ha puesto en el hombre. La afectividad es parte de la imagen de Dios que Él ha puesto en todos los seres humanos. No solo la razón nos diferencia de los animales. De hecho, hay toda una serie de cosas que nos diferencian de los animales, como lo son la laboriosidad, la sed de conocer, y en sí una serie de cosas. La dimensión espiritual del ser humano refleja la imagen divina, que tiene tanto componentes racionales como afectivos como volitivos, así que no debe despreciarse ninguno de estos aspectos en detrimento de los otros. En la antropología bíblica, esta dimensión espiritual del ser humano es llamada alma, nefesh en hebreo, y siempre está relacionado con los componentes internos del ser humano. La escritura constantemente se refiere al corazón, las entrañas, los riñones, refiriéndose al alma o componente no material del ser humano. Así, de esta manera, lo que llamamos afectividad es parte del nefesh o dimensión espiritual con la que Dios nos ha creado. Por otro lado, analizando desde el tema en cuestión, desde un punto de vista escritural, la relación de pareja y la expresión compartida de la sexualidad no debe ser disociada de lo que llamamos afecto, o en términos bíblicos amor. En la escritura se da por sentado que hay una estrecha relación entre amor y relaciones íntimas. El ejercicio de la sexualidad es una expresión visible y señal del amor verdadero. En palabras populares, no existe buen sexo, refiriéndome a las relaciones genitales, sin amor, ni existe amor en la pareja si no existe una expresión sexual adecuada. Son actividades que se complementan y que necesitan una de otra para un desarrollo pleno del propósito de Dios en una pareja. Por supuesto, desde el punto de vista bíblico, ciertas caricias, la genitalidad y la relación coital quedan para dentro del matrimonio, representado en una unión en una sola carne y en la entrega total, así como Cristo se entregó por su iglesia. Vamos a leer esos dos pasajes. Génesis 2, versículo 24, que nos dice: Génesis 2, versículo 24, que nos dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Por otro lado, leamos la epístola de San Pablo a los Efesios en su capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24, que nos dice: 24 y 25 nos dice: Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto tiene una razón teológica como cualquier otro principio o valor bíblico. Este se basa en la naturaleza divina, en cómo es Dios.
Dios quiere que seamos uno, sencillamente porque Él es uno. Recordemos el texto en Deuteronomio 6:4 que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El matrimonio representa la unidad, incluso es una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Según la Escritura, esposo y esposo se pertenecen el uno al otro. Esto podemos ver en pasajes como Cantares 2:16 y 6:13. Vamos a buscar estos pasajes, Cantares 2:16 y 6:13. Cantares 2:16 nos dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Por otro lado, Cantares 6:3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Y lo importante de esto es que en esto encuentran la satisfacción plena, según lo que podemos ver en Cantares 7:10, que nos dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su complacencia. Ahora hablamos un poco del amor en la Biblia, lo cual está relacionado estrechamente con la afectividad. El amor en la Biblia no es solamente una expresión de sentimiento, ni mucho menos una emoción primaria, sino que en la cosmovisión bíblica las palabras referidas a estados interiores connotaban siempre al mismo tiempo su correspondiente expresión exterior. Es decir, hay una unión indisoluble entre el sentir y el actuar. Con ello queremos decir que el amor en la escritura siempre es una emoción que lleva su correspondiente acción. No se pueden separar. Por ello muchas veces decimos que el amor es una decisión. Yo amo porque lo decido y actúo de acuerdo a esa decisión. No es una emoción. En el mundo actual se nos enseña que el amor es solamente una decisión emocional. Es una cuestión emocional que lo sentimos y que si en algún momento dejamos de sentirlo, entonces se debe abandonar una relación. Por eso es común que el divorcio se dé hoy en día en muchas parejas, porque han dejado de sentir amor, han dejado de sentir, y por eso entonces deciden acabar la relación. Cuando el amor realmente en la Biblia es una acción, una decisión, y por eso las parejas deben comprometerse a siempre decidir amarse y entregarse mutuamente el uno al otro. Que nunca el divorcio sea una posibilidad. Y es también parte de lo que debemos enseñar a los jóvenes, especialmente aquellos que están un poco más grandes, más cerca de un matrimonio, en su preparación prematrimonial. En la Biblia hay 4 palabras griegas que han sido traducidas como amor. Cada una de ellas nos hablan de diversos tipos de afectos y por tanto cómo se entiende este concepto desde la cosmovisión bíblica. Una de estas palabras es eros, que aparece en Proverbios 7:18 y Proverbios 30:16. En la Septuaginta o versión de los 70, que normalmente la nombramos con las siglas LXX, es decir, 70 números romanos. Este pasaje, este término se refiere al amor erótico. De hecho, se utiliza en Proverbios 7:18 cuando se está hablando de la ramera, de una ramera que está trayendo a un joven por medio de sus palabras, por medio de sus lisonjas. Vamos a leer el texto. Dice Proverbios 7:18: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Esta palabra amores, ahí en Proverbios 7:18 precisamente es la palabra eros, que cabe notar que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Por otro lado, en la escritura también se utiliza la palabra estorge. Esta se encuentra en Romanos 1:31 y segunda de Timoteo 3:3. De hecho, en estos pasajes también está en sentido negativo. De hecho, se utiliza más la expresión astorge,
que significa sin afecto natural. Y es que el storge se refiere a ese afecto natural que se da entre padres e hijos, hermanos e hermanas, en la carne. Luego tenemos el término filius, que lo podemos ver en Juan 21, 15 al 17, que se refiere al amor filial o de amigos, y el ágape, que es el famoso amor de 1 Corintios 13, que se refiere al amor de entrega y sacrificio como lo es el amor de Dios. Con esto se explica que la afectividad no solamente está vinculada con la relación de pareja, sino que es parte de las relaciones que tenemos con nuestro prójimo. Ahora vamos a hablar de dos expresiones de afectividad que son muy comunes en la adolescencia y juventud, como son los besos y el noviazgo. Hay que entender que la Biblia habla de besos, y aunque es un tema que muchas veces no hablamos con los jóvenes y no lo presentamos a ellos, cuando realmente hasta la escritura habla sobre el tema. De hecho, la Biblia habla de saludarnos con besos, con un beso. Si buscamos Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20 y 2 Corintios 13:12 y 1 los Tesalonicenses 5:26 nos hablan de besos como una expresión de saludo. Vamos a leer solamente uno de esos pasajes. Vamos a leer Romanos 16:16, que nos dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Okay? Esa palabra ósculo precisamente es un beso santo. Por otra parte, la Biblia dice que los besos son una expresión de amor. Y esto podemos ver en 1 Pedro 5:14, que vamos a buscarlo. 1 Pedro 5:14. 1 Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 14, que nos dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. O sea, los besos son una expresión de amor. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Cantares, uno de los libros que más nos habla de la afectividad. Cantares 1:2, ¿verdad? Cantares capítulo 1, versículo 2, que nos dice: oh sí, él me besará con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Los besos son una expresión de amor. Es algo normal en la adolescencia, en la juventud. Y es algo que tenemos que hablar con los adolescentes. Yo sí he dado clases, sesiones, he dedicado a hablar sobre este tema con jóvenes, pero son pocos los pastores que abren un espacio para hablar de este tipo de temáticas con los adolescentes. Esto es muy importante porque hoy en día los adolescentes dan besos a cualquiera. Se ha perdido totalmente el valor del beso. Incluso lo incluyen en juegos como el famoso juego de la botella o juego de la botellita, que para aquellos que no lo conocen, lo que se hace es poner una botella en el suelo alrededor de un grupo de adolescentes, y al girarla, un extremo de la botella señala a una persona y el otro extremo a la otra persona. Entonces esas dos personas tienen que darse un beso, y muchas veces más allá de un beso. Entonces hay que enseñarle a los adolescentes, a los jóvenes, que los besos tienen un lugar, y es expresar nuestro cariño y amor, no es otra cosa. Tenemos que desde nuestros púlpitos, en las enseñanzas que les damos a ellos, realmente rescatar nuevamente la importancia del beso como una expresión de cariño. Por otra parte, tenemos el noviazgo, que es una de las cosas más comunes que se dan hoy en día. En primer lugar, aclarar que la Biblia no habla de noviazgo como un modelo. Realmente en la Biblia no habla de los novios como tal, sí habla de personas entregadas, prometidos,
y habla de matrimonio, pero no habla de noviazgo. Realmente el noviazgo es un invento del siglo XX que ha ido tomando sus propias características. El noviazgo ha ido evolucionando a través de la historia. De hecho, es muy diferente cómo se comportan los novios hoy en el 2010, cuando estoy grabando esta conferencia en el año 2009, que en los años 70 o que en los años 50. Es algo que ha ido evolucionando a través de la historia. En cada país y época tienen costumbres diferentes. Por ejemplo, en los años 50, normalmente la novia recibía al novio en la sala de la casa. De hecho, si la jovencita era muy joven, el muchacho no podía pasar de la puerta. De hecho, la novia normalmente se preparaba para recibir al novio. eh, Generalmente comenzaban a reunirse, ¿verdad? A las 7:30 de la noche y terminaban a las 9. Generalmente escuchaban música y conversaban. En ese tiempo no existía la televisión. Si la relación se hacía más seria, se podía invitar al novio a tomar café. La madre o el padre se daban vueltitas para supervisar a los novios. En algunas familias más conservadoras la costumbre era que los padres de la novia también estuvieran en la sala. Si la pareja salía a pasear, al cine, al parque o a un baile, debía llevar lo que, bueno, aquí en Costa Rica, no sé, en otros países se conoce como chaperones, que tenían que regresar muy temprano. Chaperón era que tenían que llevar a un hermanito o, o una hermanita para que los cuidara. Y por lo general se acostumbraba que el muchacho le pidiera permiso a los papás de la novia para visitar a la jovencita. Los padres de la muchacha no se iban a dormir hasta que el novio se marchara de la casa. Eso era más o menos en los 50. En los 70, los domingos la novia esperaba al novio eh, para ir a la misa o al culto. Después iban a comer o ir al cine, siempre en grupos, nunca solos. Si la pareja salía, debían regresar a la casa a las 9 de la noche. En la casa se reunían solo en la sala y con toda la formalidad. Al novio se le invitaba a comer una vez perdida, se acostumbraba a ver televisión y conversar. De vez en cuando la pareja de novios era supervisada por los padres o por los hermanos. El novio debía abandonar la casa a eso de las 10 de la noche y ya no necesariamente había que pedirle permiso a los padres para salir con la novia. Ahora en pleno año 2009 las costumbres han cambiado mucho. De hecho ya es muy normal que los novios salgan solos, sin compañía de nadie más. Aunque muchas veces salen en grupos, se les permite salir solos. Ya tal vez no es la costumbre en muchos hogares que el novio tenga que pedir permiso para salir con la jovencita. De hecho, los horarios se han ampliado. Hay parejas que muchas veces llegan 11, 12 de la noche, a veces hasta la madrugada. En general, las costumbres han ido cambiando mucho. Así que realmente eh, el noviazgo es algo que ha evolucionado a través de la historia. Por otra parte, el noviazgo no es una cuestión cronológica, que no corresponde a una edad en específico, sino de madurez. Ahora, el hecho de que en la Biblia no nos dé un modelo de noviazgo no significa que no podamos tomar nada de la Biblia para ilustrar nuestros noviazgos. La Biblia sí nos da algunos principios para el noviazgo. Y entre ellos podemos mencionar, en primer lugar, que no se debe salir en yugo desigual. El noviazgo no debe ser en yugo desigual, tal como lo dice 2 Corintios 6:14, que vamos a buscarlo. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 nos dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y
¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, un noviazgo no debe ser en yugo desigual. No puede ser entre un cristiano y un no cristiano. Por muchas razones, eh, Félix Ortiz utiliza una preciosa ilustración que nos dice que qué pasaría si usted va a unirse con una persona en matrimonio y le dice, bueno, yo voy a compartir contigo mi vida social, voy a compartir contigo eh, conversaciones, vamos a discutir sobre muchas cosas, voy a compartir contigo muchas cosas de mi vida, muchos valores y todo, pero no voy a tener relaciones sexuales contigo, eso sí no, esa área contigo no la voy a compartir. Creo que cualquiera que buscara una novia que le dijera eso, o un novio que le dijera eso, estaría inconforme y no quisiera juntarse con ese novio. Pues es lo mismo cuando estamos en yugo desigual. No podemos en yugo desigual compartir nuestra parte espiritual, la cual es un área muy importante del ser humano. Es muy difícil que una persona en yugo desigual entienda a un cristiano cuando siente, por ejemplo, que Dios le habla, cuando Dios le ha mostrado cosas que cambiar, no van a ser los mismos principios y no va a entender lo que vive y lo que siente un creyente. Así que no debemos unirnos en yugo desiguales. Ese es el principal principio bíblico. Por otra parte, debemos mantenernos en pureza. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Tenemos que mantenernos en pureza. Por otra parte, los hijos deben honrar y obedecer a los padres, así que no deben tener un noviazgo sin su bendición. Recordemos lo que dice Efesios 1:3. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Conozco muchos adolescentes que, como sus padres no los dejan tener novio, tienen novio a escondidas de sus padres. Y esto no debe ser así entre cristianos. Si los padres no permiten que sus hijos o hijas menores de edad tengan novio, pues se debe respetar la regla. Aun si fueran mayores de edad y viven bajo el techo de sus padres y todavía no son adultos, pues deben respetar las decisiones de sus padres. Así que hijos, no tengan una relación de noviazgo sin la bendición de sus padres. Por otra parte, debe reflejar amor y compromiso conforme a Dios. Un noviazgo debe reflejar amor y compromiso. Es una relación para crecer mutuamente, crecer espiritualmente. Y debemos reflejar a Dios. Hoy en día está de moda que los jóvenes tienen muchas relaciones sin compromiso. En cada país se les llama diferente. Muchas veces se les llama amigobios, se les llama frizz, etcétera, etcétera. Donde son relaciones donde tienen cierto ejercicio de sexualidad, dan besos, se dan abrazos, pero no hay un compromiso, no hay una entrega. Este tipo de cosas debemos, como cristianos, desanimar a nuestros jóvenes que las vivan, sino que si van a tener un noviazgo, que sea algo comprometido, que refleje el amor de Dios y su entrega. Concluyendo, en esta conferencia hemos visto cómo percibe la escritura el amor y la afectividad, y hemos analizado dos expresiones de afectividad que se dan durante la juventud: los besos y el noviazgo. Con esto finalizamos esta cuarta conferencia del curso Desarrollo Integral del Joven, que tuvo como tema la afectividad y los jóvenes. Dios me los bendiga.